Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a este homenaje que el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste realiza al escritor Juan José Arreola, precisamente porque el día 21 de septiembre cumpliría años de nacimiento, y aunque han pasado algunas semanas, es necesario reconocer la obra de este magnífico literato, Juan José Arreola, y para eso nos acompañan tres escritores. Estamos con Claudia Soto, autora, novelista, profesora de cursos de literatura. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias. Tenemos con nosotros a Jesús Balcázar Padilla, escritor de ciencia ficción. Bienvenido, Jesús. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas tardes, gracias. Y tenemos al poeta y escritor Julio César Chamé. Bienvenido, Julio César. Buenas, doctor. Y estamos el día de hoy para platicar de la vida de este escritor, Juan José Arreola, quien vivió 83 años, escritor mexicano, quien nace en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, Jalisco, un 21 de septiembre de 1918, y fallece, según se documenta, de un problema de hidrocefalia el 3 de diciembre del 2001. Este escritor, actor y editor mexicano. Y para eso vamos a preguntarles cómo fue que conocieron la obra de Juan José Arreola. ¿Nos podrías comentar, Claudia, cómo conociste a este extraordinario autor? Pues mira, yo lo conocí en la escuela. Creo que fue el primer acercamiento que tuve con el escritor. Pues yo de haber estado en secundaria, ya para salir de la secundaria, y por ahí una de las maestras nos encargó leer uno de sus cuentos. No sé si era porque era breve o porque le gustaba a ella, la verdad, no sé, pero creo que fue el acercamiento, y yo creo que a la edad que tenía no supe apreciarlo como lo aprecié después que me reencontré con su escritura. Entonces podría yo decirles que el momento en el que me empezó a gustar cómo escribe y las cosas que escribe fue ya después, en un taller del Teatro Isauro Martínez, acá en mi región, fue sugerencia del maestro Saúl Rosales que me acercara a su escritura, y bueno, a partir de ahí empecé a revisar textos, revisar cuentos. Entonces, bueno, podría yo decir que ese fue el acercamiento. Uno de los cuentos así que tengo más presente es el del rinoceronte. O la historia del rinoceronte de esta mujer viuda que estaba casada con un rinoceronte. Gracias, Claudia. Claudia Soto es de Gómez Palacio, Durango, es maestra en educación y tiene diversas publicaciones como Mi obsesión es pelirroja en el 2017, Tracy, Ser inmortal en el 2014, reeditado en blanco en este año, y que próximamente estará en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro. Escribió cuento y poesía para la revista Metrópoli de Torreón, Estepa, del Nazas, Puerta Abierta, Redes Poder, El Ojo de UK, El Universal, Ara de Cuervo, entre otros. Es maestra de primaria, cuentacuentos, mediadora y promotora de lectura, y ha tenido diversas colaboraciones, como en la organización de la primera Feria del Libro en la región Laguna. Imparte talleres de corrección de estilo, talleres de narrativa y de escritura creativa. Se lo recomiendo, además, estoy en uno de ellos. Colabora como miembro del Consejo Editorial de Tejiendo Historias, colaboró como editora en la publicación de las antologías Destejiendo Heridas y Medusas, y tuvo el primer lugar del concurso de cuentos Quinta de Revueltas en el 2021, y el primer lugar
del José Mendiola de cuento en el 2021, escritora de Padbooks. Aparece en las antologías Los sueños del cuervo, de Alas de Cuervo, Vampiras, de la editorial Gato Descalzo, y Flores, que solo abren de noche, de Fobi Cafés, y La tinta del silencio. Y colabora en el proyecto leerlibres.co, y es un gusto que estemos comentando el maestro Juan José Arreola con Claudia Soto. Y ahora vamos a escuchar la respuesta de Jesús Alcázar. ¿Cómo conoce al maestro Juan José Arreola? Sí, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, doctor Didier. Y bueno, sí, Juan José Arreola, bueno, me trae buenos recuerdos porque fue uno de los autores que, bueno, me inspiraron y me dio hincapié para que empezara, bueno, a escribir mis propios cuentos y relatos y me abrió los ojos de que más allá de algo común, había algo más allá de esta realidad, ¿no? Para especular y demás cosas. Así como decía Claudia, bueno, me acuerdo más en la secundaria, mi mamá, y en la escuela daban pequeños libritos y entre algunas antologías que habían en el librero, pues había una antología desgastada de Juan José Arreola y bueno, habían algunos relatos, el guardaagujas, el pacto con el diablo, y bueno, como venía ilustrado también, bueno, siendo muchacho, pues bueno, nos agradó mucho en ese instante. Y sí, me gusta mucho cómo abordaba, ¿no? El tipo de trasfondo de los personajes. En este caso, pues sí, contaba muy bien la problemática social, ¿no? Los tópicos de la pobreza, la vida de pareja, la desesperación. Bueno, en este caso, el pacto del diablo, la desesperación por conseguir dinero y también a tu esposa. Y bueno, me agradó ese tipo de narrativa, porque más allá de que estemos casados con lo europeo o lo de Estados Unidos, como Edgar Allan Poe, pues Juan José Arreola daba ese segmento de tipo de literatura tanto oscura y tanto fantástica aquí en México, no más allá del típico relato de que había una problemática social normal y bueno, ahí acababa. En este caso, pues sí metía pequeños datos fantásticos, ¿no? De realismo mágico y eso era genial. Dentro de sus relatos que más me han gustado, pues sí, entra el prodigioso miligramo, que bueno, sí, describe mucho todo este conflicto social, ¿no? Para ser un poco más solidario y preservar, bueno, los recursos, ¿no? El pacto con el diablo, que sí, es muy interesante, esa dinámica con el personaje y bueno, el personaje, el antagonista, que sí fue muy interesante, ¿no? Esa forma de variar la problemática. Y tal cual, también Baby HP, que se encuentra en el confabulario, en este caso, ahí ya pone como que un poco enfático en la ciencia ficción, una protociencia ficción mexicana, y eso sí, sí fue muy genial. En este caso, pues sí, más en la secundaria, preparatoria, fui conociendo un poco de su literatura, por ahí en antologías viejas que encontraba. Ya más hacia adelante, pues sí, ya fui buscando más de sus antologías y parte de su trabajo, además de que fue un autodidacta, ¿no? Desde el principio. Y fue aprendiendo, y más allá de que no fuera directamente letrado de las letras, sí buscó la forma de trascender con sus cuentos, sus textos y buscarse espacio, ¿no? Porque hay que abrirse espacio siempre si queremos llegar a alcanzar los sueños. Y bueno, ese sería mi punto de vista. Gracias a Jesús Alcázar Padilla, quien es escritor mexicano de ciencia ficción, terror y fantasía, que maneja la revista de literatura fantástica La Axioma, se la recomiendo. Y ha sido publicado en diversos medios digitales y forma parte de antologías como Solar Flare, OVNI, editorial Solaris de Uruguay. En el 2020, Error 404, Vínculo no encontrado, editorial Libre Independiente de Perú y Viajes en el Tiempo, editorial El Gato Descalzo de Perú. Autor del libro Mis tristes memorias eléctricas de casa editorial Tuxtlan en el 2021 y Dimensiones extrañas disponible en Amazon, además de ser delegado de la filial Amigos Internacionales del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Tiene historias muy hermosas que nos transportan a otras épocas
Y hablando de Juan José Arreola, este señor que fue el cuarto de 14 hermanos y que inicia con varios trabajos. De hecho, yo aquí tengo algunos libritos que seguramente ustedes ya conocen, más bien que conocen, porque sé que se dedican a escribir cuentos y novelas. Y en este señor que se ha dicho tanto de él, y sin embargo lo conocimos como un personaje nosotros en la generación del maestro Chamé, y por eso es importante escuchar sus opiniones, que este señor lo conocimos mucho en la televisión. Maestro Julio César Chamé, escritor, poeta, ¿cómo conociste a Juan José Arreola? Mire, doctor, y a todos los que nos escuchan. La verdad, yo tuve el encuentro siendo estudiante en la normal, ya desaparecida Instituto Tuxtla, que está en la Cuarta Oriente y mi Quinta Poniente. Era una escuela particular. Ahí estudié la normal de 1976 a 1980. Y siendo integrante del Consejo Estudiantil, nosotros fuimos los pioneros para que funcionara la biblioteca de esa escuela. Y entonces nosotros nos dedicamos a recopilar libros para poder hacer que la biblioteca funcionara bien. Allí a nosotros nos regaló en ese entonces el maestro Cosme Hidalgo Morales una dotación de libros, entre los cuales iban de José Arreola. Y la verdad me pareció muy interesante y ahí conocí a ese gran escritor y poeta, Juan José Arreola. La verdad, ahí nos dieron el libro de El Confabulario, que escribió en 1952. También iba la obra de La Hora de Todos, que escribió en 1954. El Bestiario, que escribió en 1958, y de los últimos que me acuerdo fue de La Feria, novela escrita en 1963. La verdad que él nos pareció muy interesantes y nos volvimos en ese entonces, indudablemente, ¿verdad? Que comparamos. Yo siempre lo comparo con el gran Jaime Sabines, porque son de escrituras cortas, Juan José Arreola. La verdad que es uno de los autores fundamentales de la literatura, todo un gran maestro de las letras, en pocas palabras, ¿verdad? Todo un gran maestro. Entonces él era muy refinado, o es muy refinado, prosista, él practica mucho la prosa. Sus cuentos, sus ensayos, y su novela resulta muy ágil y divertida. Entonces yo creo que ahí es donde tengo esa interacción con José Arreola. Gracias, Claudia. Y no ¿Cuál sé si... sería la importancia de su obra, perdón, y detalles curiosos que consideras en la actualidad con el maestro? Bueno, yo creo que Juan José Arreola es muy importante que lo incluyamos en nuestras lecturas, principalmente porque toda su obra tiene pues integrado, además de el efecto de fantasía y el efecto contemporáneo de su época, pues un contexto histórico bastante remarcado, ¿no? Cuando lo leemos podemos descubrir por ahí este cambio que él vivió, esta transición que él tuvo con respecto a la escritura. Veníamos de una época pues revolucionaria, veníamos con esta influencia de la literatura costumbrista, de pueblo, rural, y de pronto Juan José Arreola da el brinco a historias más urbanas, ¿no? Más de la ciudad y más de las cosas que pues él tenía alrededor, las cosas que él vivía. Él pues tenía un bagaje enorme por todos sus viajes y por la preparación que él tuvo. O sea, él en realidad pues no estudió la academia, no formalmente, creo que solo terminó parte de la primaria,
y todo lo demás que él aprendió pues fue autodidacta, ¿no? Él fue descubriendo las letras y fue descubriendo esta pasión por escribir pues a través de su infancia y los libros que tenían en su casa. Bueno, cabe recalcar que en su casa tenían una biblioteca y desde niño pues él tuvo este acercamiento a las letras. También tengo entendido que él tenía una pues variedad de oficios y trabajos, que trabajó en oficinas, que fue panadero, creo, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Y carpintero, creo. Y todo este contacto que tenía con diferentes espacios y medios y profesiones lo hizo tener muchas herramientas y pues mucho de dónde construir él estas historias que nos dejó, ¿verdad? Y bueno, todo esto lo vemos plasmado ahí en su literatura. Ahora, hay algo sorprendente en su escritura que a pesar de que pues su preparación académica fue muy corta, eh, él brincó al teatro, pasó a ser por ahí actor y yo creo que esto influye mucho en la manera en la que se expresaba, ¿no? Porque si tú lees lo que él escribe y ves sus pláticas o sus conferencias, porque también pues es uno de los autores con más visibilidad mediática de su época, pues te podrás cuenta la facilidad que tenía para expresarse, para hablar en público. Y bueno, en la parte de la escritura manejaba exquisitamente el lenguaje poético. Gracias, Claudia. Jesús, ¿qué nos comentas sobre esa parte del maestro que, si bien trabajó de encuadernador desde muy pequeño, trabajó en una imprenta, como menciona Claudia, tuvo diversos oficios y además también entró a clases de teatro y eso explicaba su peculiar forma de hablar y también interpretar? No, es que no lo puedo creer, no se me olvida esas cosas. ¿Qué puedes comentar, Jesús? Pues bueno, ahí entra la peculiaridad, bueno, del escritor, ¿no? En este caso, pues, casi se fue creando y evolucionando con lo que miraba, ¿no? La sociedad. En este caso, pues sí, de hecho, prácticamente aprendió a leer solo escuchando, bueno, escuchando a los demás. En este caso, pues fue curioso, ¿no? De que alguien que realmente no se afinó tanto en una literatura tan estricta haya llegado a desarrollar tanto este arte, ¿no? En este caso, pues a regenerar y a crear un nuevo movimiento. En este caso, pues sí, se menciona, ¿no? Que él dice que de 1930 a 1940, pues sí, ejerció más de 20 trabajos, ¿no? 20 oficios, panadero, un cuadernador, que fue cuando se acercó más a las editoriales, como que fue ahí el brinco, ¿no? De buscar más esos espacios. Y en este caso, pues como dice usted, también condujo, ¿no? Un programa en Televisa, y creo que fue ahí donde, bueno, anteriormente sí, muchos lo conocieron, y aunque no sabían qué hacía realmente, pues sí, era un gran escritor, ¿no? En este caso. Y pues bien, ya su última novela, La Feria, pues creo que sí, sí remarca, ¿no? Muchos estereotipos, el tipo de personajes y demás cosas por ahí. Y en el teatro, ¿no? Y unos que otros poemas por ahí, que ha hecho. Pues sí, la verdad, un escritor prolífico, ¿no? Jalisciense, mexicano, y pues sí, con una esencia muy única, ¿no? En este caso, para todo niño, todo joven, sí, debe ser recomendable, ¿no? Empezar con ese tipo de lectura para abrirse nuevos panoramas, no estar tanto con lo costumbrista o algo tanto histórico, pero sí abrirse paso, ¿no? A nuevos márgenes de la realidad. Y bueno, es un gran autor, sí, me ha inspirado desde hace mucho tiempo. Y bueno, hasta ahora eso. No sé qué dirá el compañero Julio. Sí, es que ese programa en la televisión lo veíamos muy frecuente, no, ni siquiera recuerdo el canal, pero sí lo recuerdo a él. Y esa peculiar forma de manejar las cámaras y explicar. Y cuando fue al Mundial de México y lo sientan ahí, yo dije, ahora el maestro, ¿qué hace aquí en el fútbol? Y sin embargo, qué forma tan hermosa de escribir los partidos.
Maestro Julio, ¿qué puedes comentar de esto? Pues yo comento, ¿verdad? Que él era, como actualmente decimos, era 7 oficios y 14 necesidades, ¿no? Él administraba la sorpresa, el misterio y sentido del humor. Era un escritor muy breve en sus escritos. Es del movimiento literario denominado el realismo mágico, donde combinaba la realidad con la fantasía. El realismo mágico intenta demostrar que la vida y la muerte no son entidades separadas, como decimos, o muchos lo expresamos o tratamos de explicar, ¿verdad? Que de la vida, la muerte es un paso más. No, él decía que es un todo. El realismo mágico intenta demostrar que la vida y la muerte no son separadas. Coexisten en un solo mundo. No hay frontera entre lo natural y sobrenatural. Lo real y el sueño abre la puerta al realismo mágico. El relato focaliza sus ceros antecedentes de la persona. Y yo leí una vez y me encantó la obra más representativa del realismo mágico con Pedro Páramo. La verdad es excelente. Quien no lo ha leído, la verdad, se ha perdido de mucho en la vida y también en la cuestión literaria. Yo sí recomiendo, Pedro Páramo es lo máximo para mí. Gracias. Bueno, Pedro Páramo de Juan Rulfo, que seguramente tuvo alguna influencia, pues eran amigos además con Juan José Sí, Arreola. cómo no, sí. Con Juan José Juan José Arreola. Arreola con este cuento del guardagujas y bueno, toda esa obra Ajá, sí, que nos cómo no. va legando. Claudia, ¿qué textos te gustan de Juan José? ¿Tienes alguna partecita que quieras leer o comentar? No tengo así a la mano. Déjeme, en la siguiente ronda, con mucho gusto leo algo o si me dejan al final. Pero sí, como comenté, creo que el del rinoceronte es uno de mis favoritos. También por ahí el de Eva, y recuerdo que tiene uno así como que histórico, tiene nombre del gigante de Rodas, creo que es, también Ajá. bastante interesante. Híjole, creo que pues sí hay varios, pero en una vueltecita, déjeme busco un texto y con mucho gusto comparto el que me gusta. Y es que en estas obras como Confabulario, una de las, bueno, el prodigioso miligramo que había mencionado a Jesús, y desde el comienzo, cuando inicia una hormiga censurada por la sutileza de sus cargas y por sus frecuentes distracciones, encontró una mañana, al desviarse nuevamente el camino, un prodigioso miligramo. Esa forma de abordar sus narraciones y que realmente nos van sorprendiendo en cada una de ellas. A Jesús, ¿qué texto te ha llamado la atención de él? ¿Tienes alguno a la mano que quieras leer? Pues bueno, hay varios textos, ¿no? El pacto con el diablo, el prodigioso miligramo. Y en este caso, pues bueno, era algo peculiar también sus textos, ¿no? Bueno, en el confabulario hay uno que me llamó mucho la atención, en este caso se llama Baby HP. En este caso, pues hace tipo alusión a como si fuera algo publicitario, ¿no? Creo que como estuvo trabajando en varias cosas, como que él quiso promocionar algo futurístico, ¿no? Bueno, aquí me tomo el tiempo para leer un fragmento, ¿no? Adelante. Baby HP. Señora ama de casa, convierte usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya tenemos a la venta el maravilloso Baby HP, un aparato que es llamado a revolucionar la economía hogareña. El Baby 8P es una estructura de metal muy resistente y ligera que se adapta con perfección al delicado cuerpo infantil, mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos y broches. Las ramificaciones de este esqueleto suplementario recogen cada uno de los movimientos del niño, haciéndolos converger en una botella de Leyden, que puede colocarse en la espalda o en el pecho, según necesidad. Una aguja indicadora señala el momento en que la botella está llena. Entonces usted, señora,
debe desprenderla y enchufarla en un depósito especial para que se descargue automáticamente. Este depósito puede colocarse en cualquier rincón de la casa y representa una preciosa alcancía de electricidad disponible en todo momento para fines de alumbrado y calefacción, así como para impulsar algunos de los innumerables artefactos que invaden ahora y para siempre los hogares. Bueno, ahí es un pequeño fragmento, ¿no? Muy, ¿Cómo no? muy como que publicitario, ¿no? Lo que miraba tal vez por en las calles. Pero sí, es ciencia ficción, ¿no? En este caso, pues, como los niños corren y todos entienden, ¿no? Quiere utilizar esa energía, ¿no? Y es muy peculiar. Sí, me agradaba mucho, era muy dinámico en sus historias. Y esto breve que tiene la feria de 4 renglones, me acuso, padre, de que escribí un cuento. ¿De qué se trata? No, aquí está, se lo dejo. Mañana vengo otra vez a confesarme. Imagínate eso. Julio, ¿tienes alguna parte del texto del maestro Juan José que quieras leer? Claro que sí, ya ve que él era muy dado a escribirle al hombre, ¿no? Y por ejemplo está el ajedrez. El ajedrez se trata de un duelo de un hombre contra otro, donde lo que es la personalidad del hombre queda comprometida. Cada jugador fucha contra su enemigo interior, que es su torpeza o sus hallazgos. Esto también está en sus textos muy cortos. Dice, el hombre se realiza como homo faber, al trabajar con sus manos. El error es que ahora todos queremos ser homo sapiens. Tenemos el otro también corto, dice, el hombre tiene una nostalgia de la creación. No se conforma con vivir, sino que también necesita crear. Y el otro texto corto que tengo dice, ¿qué otra cosa es el hombre sino memoria de sí mismo? O sea, son en estos 4 textos muy cortos, da a entender mucho, ¿no? Deja mucho a la imaginación y que uno, después de que lo lee, tiene uno que hacer su propio análisis para interpretar lo que él trataba de decir en muy pocas palabras. Gracias, De hecho, Julio. sí, metía esa Adelante, filosofía, ¿no? Sí, metía ese tipo de Sí, cómo no. filosofía. Bueno, aquí tengo también un fragmento, una frase también de él. Él decía que el hombre que se va de este mundo sin saber quién es ni dónde estuvo, es como un tonto en vísperas. Y bueno, eso es muy importante, ¿no? Realmente saber a dónde vas, qué has ¿Cómo hecho, no? y bueno, sí, deja reflexionando, ¿no? Es lo que dejaba él. gracias. Y vamos a preguntarle a Claudia, de hecho, primero felicitarla porque el día lunes se celebra el Día de las Mujeres Escritoras, Gracias, Día gracias. Internacional. Y también hacerle la pregunta, digo, independientemente de la influencia que Arreola de alguna forma ha despertado en todos, incluso en las mujeres, ¿qué tan difícil es ser mujer escritora? Pues no demasiado, yo creo que ser escritora es fácil, siempre y cuando tengamos pues el tiempo y la disposición, ¿no? Yo puedo hablar por mí y de lo que he visto en mis colegas escritoras, esta parte de el esfuerzo que se da. Creo que de ya un par de décadas para acá se nos han abierto muchos espacios, y cada vez es más sencillo pues llegar a los lectores, ¿no? Independientemente de si eres mujer o no, la virtualidad nos ha permitido pues explorar nuevas maneras de encontrar lectores para nuestras obras y bueno, pues ahí a través de los medios electrónicos, que son en los que yo más he participado, pues es algo que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? De hecho, creo que mi carrera como escritora despegó en la pandemia
más allá de que pues tuve que trabajar desde casa, que estaba aquí con mis hijos y que tenía un poco más de este tiempo para dedicarme a la literatura, creo que me permitió darme, pues, construirme un horario o una rutina para la creación literaria. Gracias. Bueno, estas celebraciones y ahorita que estamos recordando a Juan José Arreola con esos oficios como el de actor de radionovelas y luego que trabajó con Javier Villaurrutia, también estuvo escribiendo algunos años en un periódico de Guadalajara, que es el Continental, como articulista y también como jefe de circulación. Y luego cuando entra a trabajar al Fondo de Cultura Económica, precisamente en una recomendación que hacen hacia él y posteriormente con Daniel Cosío Villegas, que fue quien funda el Fondo de Cultura Económica, y le publican el libro de Varia Invención, que fue su primer libro editado bajo la colección de Sontle. Y luego cuando lo despiden y trabaja en el Colegio de México, donde escribe Confabulario. Y de hecho hay uno de los cuentos, de sus mejores cuentos y que le recomiendo, que no debe faltar, es El Guardagujas. Sí, de hecho, Ajá, de adelante. hecho ese es el que tenía ya aquí abierto para leerlo. Adelante. Voy a leer un fragmentito, porque sí me gustó mucho y ahorita que lo abrí y empecé a leerlo, me vino a la memoria que este cuento lo leímos en una clase de un diplomado de escritura aquí en La Laguna, con el maestro, si no me equivoco, Julio César Félix Lerma, que es poeta. Y bueno, aquí, ahí está. A ver qué tan bien leo el arranque, ¿no? El guardaagujas. El forastero llegó sin aliento a la estación desierta. Su valija, que nadie quiso conducir, le había fatigado en extremo. Se enjugó el rostro con un pañuelo y con la mano en la visera miró los fieles que se perdían en el horizonte. Desalentado y pensativo consultó su reloj, la hora justa en que el tren debía partir. Alguien salido de quién sabe dónde le dio una palmada muy suave. Al volverse, el forastero se halló ante un viejecillo de vago aspecto ferrocarrilero. Llevaba en la mano una linterna roja, pero tan pequeña que parecía de juguete. Miró sonriendo al viajero y le dijo ansioso su pregunta. Usted perdone, ¿ha salido ya el tren? ¿Lleva usted poco tiempo en este país? Necesito salir inmediatamente. Debo hallarme en T mañana mismo. Se ve que usted ignora por completo lo que ocurre. Lo que debe hacer ahora mismo es buscar alojamiento en la fonda para viajeros. Y señaló un extraño edificio ceniciento que más bien parecía un presidio. Bueno, antes de seguirle, porque pues es un cuento breve, ¿verdad? Sí quisiera compartir que algo que me gusta mucho de la obra de Arreola es la manera y el genio que tiene para trabajar la estética del lenguaje. Más allá de cualquier elogio que yo le pueda hacer, su forma de transmitir ideas y de mostrar imágenes y de organizar los textos es bastante sobresaliente. Creo que si de algo le he aprendido yo, pues es precisamente la estructura del lenguaje y la sintaxis, porque era buenísimo para la redacción. Gracias, Claudia, gracias por estar en este tiempo de homenaje a José Arreola. Sabemos de que tienes el tiempo muy ocupado. Y también a Jesús, que nos va a compartir el último texto de Juan José. Adelante. Bueno, sí, muchas gracias. Y bueno, sí, más allá de Guardagujas, que sí hace una intercalación más de las existencias, ¿no? Hasta apariciones fantasmales, sí, fue muy interesante. Es uno de los textos que no debe faltar para leer, ¿no? En este caso, bueno, ya como último dato, me gustaría compartirles un poema que encontré también de él. En este caso, pues, también le gustaba la prosa, ¿no? Explicarlo así.
Se llama Gravitación. Y empieza así. Los abismos atraen. Yo vivo a la orilla de tu alma. Inclinado hacia ti, sondeo tus pensamientos, indago el germen de tus actos. Vagos deseos se remueven en el fondo, confusos y ondulantes en su lecho de reptiles. ¿De qué se nutre mi contemplación voraz? Veo el abismo y tú yaces en lo profundo de ti misma. Ninguna revelación, nada que se parezca al brusco despertar de la conciencia, nada sino el ojo que me devuelve implacable mi descubierta mirada. Narciso repulsivo, me contemplo el alma en el fondo de un foso. A veces el vértigo desvía los ojos de ti, pero siempre vuelvo a escrutar en la cima. Otros, felices, miran un momento tu alma y se van. Yo sigo la orilla, ensimismado. Muchos seres se despeñan a lo lejos, sus restos yacen borrosos, disueltos entre la satisfacción, atraído por el abismo. Vivo la melancólica certeza de que no voy a caer nunca. Y bueno, aquí un poema de Juan José Arreola, y bueno, hasta eso sí tenía buenos toques. Gracias de lo que hemos escuchado, que has leído a Jesús, lo que leyó Claudia con El Guardagujas, hermosísimas narraciones de Juan José Arreola. Y vamos cerrando ya, si quieren, Julio, con el último comentario. Tienes en silencio tu micrófono, amigo. Él tenía un estilo de parafrasear muy mágico. Tengo aquí unos pequeños escritos por él, donde él parafrasea y es un maestro en eso, ¿no? Dice, cuando queda tiempo para aburrirse, yo procuro aburrirme, porque el aburrimiento es una forma de descanso. El otro dice, si te sientes muy solo, busca compañía de otras almas y frecuéntalas. Pero no olvides que cada alma está especialmente construida para la soledad. Y vamos cerrando, como usted dice, doctor, dice, la mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Buenísimo eso. Hermoso. Ajá. Claudia, ¿qué recomendaciones harías para que los jóvenes lean, las jóvenes, a Juan José Arreola? Híjole, yo creo que aquí es, a mí me gusta como textos de estudio más que de entretenimiento. Me gusta mucho para la parte del análisis y si quieren aprender a escribir, pues tenemos que leer bastante, ¿no? Y Juan José Arreola, pues siendo un maestro del manejo de la lengua, o sea, el manejo del idioma español, sería así como que uno de nuestros referentes más inmediatos para el manejo del lenguaje. Más allá de que pues él dio este salto hacia de la escritura costumbrista a la escritura de fantasía y ficción, como ya lo hemos mencionado, pues su manejo de las figuras poéticas dentro de la prosa nos permite pues aprender cómo se hace esta parte de convertir un texto cualquiera en un texto literario. Hay aquí algunos datos curiosos que me gustaría compartir. A mí me llamó mucho la atención cómo pues él vivió este proceso de edición y de corrección y de mejoramiento, ¿por qué no? De sus textos, en especial el del bestiario, que pues al principio tenía el nombre de Punta de Plata, que era un libro ilustrado con punta de plata, y pues todo el contenido y cómo cuando lo volvió a publicar, pues decidió cambiarle el nombre. Creo que esto es algo que muchos escritores hacen.
y a mí me parece algo fantástico el saber que pues no fue un escritor solitario como muchos otros escritores recomiendan, ¿no? Que hablan acerca de escribir en soledad y toda esta parte del sufrimiento artista, pues él tenía sus colegas escritores con quienes compartía sus textos, aprendía de otros escritores que estuvieron un poco antes que él, daba clases a otros escritores, hacía acompañamiento editorial, híjole, creo que es alguien a quien admirar por su trayectoria, y por su obra principalmente, pero yo creo que algo que me queda es que pues no estamos solos en este camino literario para mí como escritora, y pues bueno, él fue un escritor que inspiró a muchos otros para escribir y para publicar. Entonces creo que mi consejo es pues acerquémonos a escritores ya consolidados y no dejemos de leer la obra del maestro Arreola. Gracias, Claudia Soto, escritora, profesora de talleres. Julio César, un comentario: ¿a quién recomiendas, o qué obras recomiendas de Juan José Arreola? ¿Recomiendas leer todas? Que de hecho no es tan vasta la obra de él, pero sin embargo, esa calidad que tiene. Ajá. Pues yo recomendaría Confabulario, muy bueno, que escribió en 1952, y también sus poemas. Ajá. Sus poemas, o sea, a mí me gusta mucho su forma de expresión, su forma de escribir, y que deja mucho a la imaginación. Por ejemplo, está Armisticio. Dice: con fecha de hoy, retiro de tu vida mis tropas de ocupación. Me desentiendo de todos los invasores en cuerpo y alma. Nos veremos las caras en la tierra de nadie. Allí donde un ángel señala desde lejos, invitándonos a entrar, se alquila paraísos en ruinas. Y ya para cerrar con broche de oro, diríamos: una última confesión melancólica. No he tenido tiempo de ejercer la literatura, pero he dedicado todas las horas posibles para amarla. Con esto. Gracias, doctor. Julio. Amigas y amigos, los invitamos a leer a Juan José Arreola, Bestiario, Palindroma, Confabulario, Feria, y me quiero ir sin decirles, leerles: en medio de terremotos y explosiones, con grandiosas señales de dolor, desarraigando los árboles y desgajando las rocas, se aproxima un gigante advenimiento. Va a nacer un volcán, un río de fuego. Se alzará en el horizonte una nueva y sumergida estrella. Señoras y señores, las montañas están de parto. Qué forma de manejar el lenguaje. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Julio César Chamé y a Jesús. Y seguiremos recordando al maestro Juan José Arreola. Muchísimas gracias.